Cordial saludo, mi nombre es Gisela Costa Bermúdez, estudiante del programa de Psicología. Pertenezco al grupo número 70 del curso de Psicología Social y hoy estoy aquí para presentar los tres mapas conceptuales realizados a partir de las lecturas sugeridas en el entorno de aprendizaje. Entonces voy a hacer la presentación. Ok, iniciamos con una lectura muy interesante titulada El imperio academicista por encima de la realidad histórica, escrito por Barrero 2017. Y entonces esta crítica tiene un punto de partida. Esta crítica tiene como punto de partida la revisión y el análisis de dos fuentes clave. La historia de la psicología en Colombia de Rubén Artila, escrita en el 2013, y los análisis realizados por los 122 grupos de investigación acreditados por Conciencias hasta el año 2016. Entonces, vemos que el capítulo 2 del libro, La psicología como engaño, muestra que en Colombia la psicología, durante los 70 años de su llegada al territorio colombiano, ha investigado mucho, pero no de la manera esperada, o al menos evadiendo los fenómenos sociales que han marcado la historia de nuestro país. Entonces se ha dedicado a publicar y a acumular méritos académicos mientras ignora quizás los grandes problemas que afectan al país, como la violencia política, la corrupción, el narcotráfico y la desigualdad, entre otros. A este fenómeno, entonces, Martín Baró lo llamaba principio de la negatividad en la psicología, haciendo referencia al problema de lo históricamente negado. ¿Qué quiere decir? De lo que no se ha investigado, de lo que no se ha compartido, de lo que no se ha estudiado. Y a través de esta lectura vemos cómo la psicología en Colombia se negó a ser una disciplina capaz de comprender la constitución psicosocioantropológica de nuestros pueblos. Entonces, la psicología se negó de alguna manera a centrar su mirada dentro del país, dentro o mirar lo que estaba pasando en ese momento y de qué manera estaba afectando la individualidad de cada ser y asimismo también la colectividad, la vida en comunidad. Es por ello que es importante que la producción de conocimiento esté basada en nuestras propias realidades y problemáticas, porque por estar tan enfocados en los aportes de otros grandes autores de otros países, se dejó de producir ese conocimiento propio. Y no es que esté mal porque nos hemos beneficiado del conocimiento de otros autores, pero se ha dejado de lado la realidad de nuestro país, la realidad de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Entonces, aquí lo que interesa es hacer visible eso que se ha hecho invisible por tanto tiempo. Es por ello que el autor llama el imperio academicista a la obsesión por la productividad académica, por aparentar o por aparecer en revistas y rankings, en lugar de responder a la realidad social de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vemos que aparece Ardila en 2013, dejando entrever un poco esa realidad política que permeaba la realidad social del país hasta ese momento. Es por eso que esta investigación, entonces, se planteó la revisión de 10 principales problemas de Colombia, problemáticas que pudieron haber sido pues consideradas importantes en la consolidación de nuestra subjetividad como pueblo colombiano. Y estas categorías son la violencia política, el conflicto armado, el narcotráfico, la corrupción, la impunidad, la democracia, la desigualdad, los derechos humanos, la paz y la inseguridad. Y vamos a hacer un corto recorrido por cada una de estas categorías, lo que plantea el autor y lo que plantea también esta crítica. Entonces, eh, aquí hago un paréntesis, es que no queda duda de que Ardila, a través de su libro, ha planteado aportes muy importantes para nuestra disciplina, para la disciplina de la psicología, pero ha dejado de lado aspectos que han influido profundamente en nuestro cuerpo psicológico, en nuestro sistema de interacción, en nuestro sistema de comunicación, en nuestras creencias, costumbres, valores, lenguajes y nuestras representaciones sociales. Y entonces la primera categoría que aparece acá
aunque no está de una manera jerárquica, sino así aleatoria, aparece la violencia política. Y no es mencionada ni una sola vez en todo el libro. Y es un poco paradójico porque en el momento en que se estaban graduando los primeros psicólogos en el país registró 140.000 víctimas por efectos de la guerra entre liberales y conservadores. Así que no se haya tocado este tema dentro del libro, sí parece un poco insensible, no sé. Em, Dejó pasar quizás la importancia o cómo estaba siendo influenciada el comportamiento y tantas prácticas sociales en las comunidades a partir de la violencia política. La segunda categoría, la corrupción, no es mencionada ni una sola vez, dato que es un poco preocupante si se tiene en cuenta que la corrupción produce más víctimas y más violencia que la guerra misma. Y según los datos estadísticos, la corrupción en Colombia de alguna manera se naturalizó, volviéndose parte de la estructura ideoafectiva de millones de personas. Por ello es tan importante que la psicología pase pues por alto un tema que ha hecho tanto daño a nuestro país. La tercera categoría, los derechos humanos, es una categoría que se menciona una sola vez en el libro del profesor Ardila y aunque toca temas relevantes, no considera todo lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, al parecer, la psicología se construyó sin percatarse de la terrible crisis humanitaria por la que está atravesando el país hace más de 50 años. La cuarta categoría, la paz, referenciada cuatro veces en todo el libro. Esto quiere decir que la historia de la psicología muestra una total despreocupación por el problema de la construcción de la paz en Colombia. La quinta categoría, la democracia, aparece una sola vez, pareciendo como una palabra que no tiene valor psicosocial, ¿sí? Y a diferencia pues de otros países como El Salvador y Venezuela, vemos que autores como Maritza Montero, como Martín Baró, alzaron sus voces sobre el impacto de la violencia y la guerra en el desarrollo personal y social de los ciudadanos, mientras que en Colombia no se estaba planteando nada al respecto. Otra de las categorías es el conflicto armado. Y es muy interesante ver cómo el conflicto armado coincide con la llegada de la psicología a Colombia. No obstante, entonces en el libro solo se menciona una vez, siendo esto preocupante, más aún si aceptamos que durante los últimos 70 años hemos vivido bajo esta permanente situación. Entonces, si en ese momento la psicología se hubiera interesado por los efectos del conflicto armado en la salud psicológica, en este momento habrían aportes concretos, habían unas bases sólidas para la construcción de escenarios de paz y de convivencia. Entonces pasamos a otra categoría que es la desigualdad y aparece dos veces en el libro, aún conociendo las brechas socioeconómicas que permean a los ciudadanos de nuestro país, no solo en ese momento, sino en el día de hoy. Otra de las categorías es la inseguridad social. No se menciona tampoco ni una sola vez en el libro, siendo esta categoría pues una constante en la cotidianidad de los colombianos. Otra de las categorías es el narcotráfico. Y para el caso de Colombia, junto con la corrupción, se ha convertido en uno de los factores que más produce violencia en el país. Pero es un tema que se menciona una sola vez en todo el libro. Y por último, la categoría de impunidad, que no se menciona en todo el libro, ni en los grupos de investigación. Entonces, aquí vimos una historia oficial versus una historia silenciada. El relato de Rubén Ardila en su Historia de la Psicología en Colombia ignora los problemas sociales de fondo, centrándose únicamente en esos logros académicos, en los logros institucionales y teóricos, y excluye fenómenos que moldean la subjetividad nacional, como la corrupción, la democracia, la inseguridad, el narcotráfico, y construye una historia de progreso académico, pero silenciando la historia del sufrimiento social. Entonces, vemos que todo esto, ese silencio, tiene unas consecuencias, ¿sí? Y es que la psicología pierde legitimidad
se vuelve irrelevante para las comunidades e incluso puede ser considerada cómplice de un sistema injusto. Por eso el autor propone una transformación, produce una transformación y produce o plantea esa psicología con sentido, que se basa en democratizar el saber psicológico. Entonces, se trata de revisar los incentivos de la academia, orientar la investigación hacia los verdaderos problemas de Colombia, para que solo así la psicología deje de ser un engaño y pueda transformarse en una herramienta real de cambio social. Entonces, esto por esta primera lectura. Luego pasamos a otra lectura muy interesante llamada Hacia una psicología de la liberación, planteada por Martín Baró, que ahorita mencionábamos algunos de sus soportes, eh, y publicada en el 2006. Entonces, vemos que la psicología de la liberación es una propuesta de Ignacio Martín Baró que busca que la psicología deje de ser una ciencia que solo repite modelos extranjeros, lo que se mencionaba ahorita, y se convierta en una herramienta para liberar a los pueblos latinoamericanos de la opresión social, política y económica. Entonces empezamos con la crítica a la psicología latinoamericana tradicional. Y vemos, o yo me doy cuenta como estudiante, de que la psicología que estudiamos muchas veces no responde a nuestra realidad, y es porque Martín Baró planteaba que hemos adoptado teorías de Estados Unidos y de otros países sin cuestionarlas, ¿sí? Y eso deja de lado los problemas reales de nuestras comunidades. Por ejemplo, usamos escalas de inteligencia hechas para estudiantes norteamericanos, pero realmente sirven y tienen tanta efectividad para entender la inteligencia en un campesino colombiano. No sé, porque las realidades son totalmente diferentes. Y pasamos a esas causas de la miseria de la psicología latinoamericana. Y encontramos tres causas: el mimetismo cientista, la falta de epistemología propia, el dogmatismo provincial. Y entonces, Martín Barón identifica esas tres causas principales. El mimetismo cientista, que hace referencia a que copiamos modelos extranjeros sin adaptarlos a nuestro entorno, a nuestra realidad social. Una falta de epistemología propia, porque estamos usando o usamos ideas como el positivismo, el individualismo, el hedonismo, y no tenemos una forma propia de pensar la psicología, sino que usamos ideas que no se ajustan a nuestra realidad. Y finalmente, encontramos la causa del dogmatismo provinciano, que es que nos aferramos a teorías sin cuestionarlas como si fueran verdades absolutas. Entonces, como estudiante, esto me hace pensar que necesitamos teorías que nazcan de nuestra realidad. No solo se encarga de traducir libros de otros países, sino de crear conocimiento a partir de lo que vivimos y de lo que tenemos en nuestro entorno. Pasamos a los falsos dilemas: la psicología científica versus la psicología con alma, la humanista versus la materialista, la reaccionaria versus la progresista. Y entonces, Martín Baró habla de tres dilemas que nos confunden, ¿cierto? Esa psicología científica versus psicología con alma. Y este dilema plantea pues una supuesta pelea entre una psicología científica, entonces basada en datos, en teorías, en experimentos, y una psicología con alma, que es más espiritual, más cercana a la religión o quizás a la visión cristiana del ser humano. Y, y aquí realmente no hay un dilema, porque no hay que elegir entre ciencia y espiritualidad, porque Martín Baró mencionaba que muchos psicólogos y sacerdotes se peleaban entre sí por quién tenía la verdad sobre el ser humano, pero en realidad ambos podían aportar puntos importantes y crear conocimiento a partir de esas diferentes perspectivas. Tenemos la humanista versus la materialista. Entonces, aquí se enfrentan dos formas de ver al ser humano, ¿sí? La psicología humanista, como la de Carl Rogers o la de Maslow, que habla de la libertad, del crecimiento personal, de la autorrealización. Y la psicología materialista, por su parte, se enfoca más en lo concreto, en lo social, en las condiciones de vida.
Y entonces, ¿por qué esto sería un dilema falso? Porque no se trata de decir cuál es más humana, sino de cuál explica mejor la realidad y ayuda más a las personas. Por ejemplo, Martín Baró decía que Freud podría ser más humanista o podría ser tan humanista como Rogers o Maslow si sus teorías ayudan a mejorar la vida de las personas, ¿sí? Entonces, aquí lo importante no es el nombre de la teoría, lo que defiende, sino su utilidad en la práctica. Y seguimos con la reaccionaria versus la progresista. Y acá puedo decir que una teoría no es buena o mala por su origen, ¿sí? Sino por lo que logra. ¿Qué ayuda? ¿Ayuda a liberar o ayuda a oprimir a nuestras comunidades? Y finalmente pasamos a esa psicología de la liberación. Y aquí planteo, planteo a partir de las lecturas un nuevo horizonte, una nueva epistemología y una nueva praxis. Y ese nuevo horizonte hace referencia a dejar de preocuparnos por ser científicos y empezar a ayudar a la gente común, a la gente de nuestras comunidades, a dejar de privilegiar a esos grupos populares, sino ver los problemas reales de las personas, de las comunidades y a dejar de ver esos problemas sociales o personales como algo individual, sino que muchas veces puede venir de un problema social. Una nueva epistemología porque debemos cambiar la forma en que buscamos o creamos el conocimiento, ¿sí? Pensar, pensar desde el oprimido y no para el oprimido. Como decía Paulo Freire, el pueblo debe ser protagonista de su aprendizaje, no receptor pasivo de este. Y finalmente una nueva praxis, porque no basta solo con estudiar la realidad, sino que hay que transformarla. Como psicólogos, entonces debemos involucrarnos en procesos sociales, trabajar con las comunidades, ser ellas las que aporten esa información importante y a partir de allí realizar e impulsar la transformación de las comunidades. Y finalmente pasamos a el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Entonces, aquí esta lectura parte de algo y es el individuo y la sociedad. Para empezar, es importante entender, y esto lo plantea Ovejero, que el ser humano no se forma en aislamiento. Desde que nacemos, nos desarrollamos dentro de una comunidad. Por eso la psicología no puede separarse de lo social. La psicología tiene dos caras, entonces aquí aparece una teórica, como vemos, y una aplicada. Esa teórica busca entender cómo somos y esa aplicada busca resolver problemas prácticos. Su origen entonces está ligado a cambios sociales, como lo vemos, como el surgimiento del capitalismo, la educación moderna y la necesidad de controlar el comportamiento humano. Pasamos entonces a la psicología social teórica, que tiene unas raíces, un desarrollo y unas ramas. Eh, la- Vemos que la psicología social tiene raíces muy antiguas, desde los filósofos griegos hasta el Renacimiento. Con el paso del tiempo, entonces se desarrollaron dos grandes ramas, que era una más individualista y experimental, liderada por Alport, y otra más social y reflexiva, representada por George Mead. La primera, entonces, se volvió dominante, especialmente en Estados Unidos, y se enfocó en estudiar al individuo aislado, pero trajo pues problemas serios porque se empezó a ignorar el contexto social y a tratar los problemas colectivos como si fueran individuales, ¿sí? Así como una reducción a que todo es individual, dejando de lado esa parte social y en comunidad. Después pasamos a esa psicología social aplicada y profesional, la cual nace y crece en Estados Unidos, donde se ha valorado mucho lo práctico. Entonces se empezó a usar en escuelas, en empresas, en hospitales y en otros espacios con el objetivo de mejorar el rendimiento y controlar el comportamiento de las personas. Esto hizo entonces que la psicología se volviera parte del sistema, ayudando a mantener el orden social. Aunque esta psicología social aplicada y profesional ha servido para ayudar a muchas personas, también ha sido
como usada para justificar desigualdades y para vigilar a los grupos más vulnerables. Por eso, entonces, considero que es importante reconocer que la psicología profesional tiene una relación compleja con el poder. Y finalmente pasamos a la nueva psicología social o posmoderna, con, con un origen en los años 70 y 80 a partir de la crisis de la psicología social tradicional. También aparece entonces la ciencia moderna y la posmodernidad. La ciencia moderna entonces buscaba orden y leyes universales, em, ya que no se podía pues explicar la complejidad del mundo actual. Y la posmodernidad entonces trajo un poco de incertidumbre, diversidad, de caos, y la psicología tuvo que adaptarse a todos esos cambios. Entonces, esta nueva psicología tiene unas características em, como la interdisciplinariedad, el análisis crítico, el socioconstruccionismo, la importancia del lenguaje, y esa interdisciplinariedad entonces hace referencia a tener más conexión con otras disciplinas. El análisis crítico, pues, crítico a pensar en cómo se hace la ciencia. Y el socioconstruccionismo es ese enfoque o va más enfocado en cómo construimos la realidad social con el lenguaje, y hace uso de métodos más flexibles y menos rígidos. Entonces, esta nueva psicología busca ser más humana, más crítica, más útil para entender entonces el mundo en el que vivimos. Listo. Esta sería la exposición de los mapas conceptuales a partir de las lecturas. Muchas gracias.